Daniel, capítulo número 2, versículo número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, Fieles hasta el final. Este es el tema número 7 de esta serie. Y el tema de esta mañana que vamos a estar estudiando se titula Dueño de la historia, parte número 1. Dueño de la historia. El Señor... ¿Creen ustedes que tenía el control de las guerras mundiales que ha habido en el mundo? Ha habido 2 guerras mundiales y después varias guerras, ¿verdad? La Guerra Fría y después las guerras de Alejandro Magno y de Marco Antonio, ¿verdad? Y César tuvo varias guerras también. Dios tenía control de todas esas cosas porque parece como que muchos asumen que la guerra es un descontrol de Dios, ¿no? O sea, como que Dios no tuvo el control y pues se le descontroló todo y por eso pasó la guerra. Y hermanos, recuerden que la guerra es la muestra clara de lo que el hombre es. La Biblia dice en Santiago 4 que las guerras vienen por la avaricia, por la codicia del ser humano. ¿Okay? Entonces Dios aún ahí con eso tiene el control, ¿okay? Y dirige las cosas como Él quiere, de formas misteriosas, pero Él las dirige de tal manera que Él sabe quién va a ser el ganador y cómo va a hacer esto, ¿okay? Entonces vamos a ir viendo ahora en este capítulo cómo Dios le va a decir a Nabucodonosor y a su pueblo Israel cómo son los sucesos que iban a venir, ¿okay? Pero bueno, vamos a adentrarnos un poco en el pasaje antes de saltar un poco más, ¿ok? Daniel capítulo 2, verso número 1. Tenemos como título, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Uno de los factores, hermanos, que hacen que la lectura del libro de Daniel sea tan interesante, pero con frecuencia nos deje perplejos, es que las profecías de Daniel usualmente se expresan en imágenes y en símbolos. Tenemos que tener en claro que cuando traducimos la Biblia, en este caso, en lo que son profecías, la mayoría del lenguaje profético es a través de figuras. No todo es literal. ¿Okay? No todo es literal. Ese es el error que cayeron los testigos de Jehová, de los 144,000 y Apocalipsis 12, cuando sale una mujer vestida del sol, es la Virgen María, o sea... Recuerden que el lenguaje profético es a través de símbolos y de imágenes y que no todo es literal. No todo es literal. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre este suceso y el cómo Dios reveló sucesos futuros, y estas cosas se dan y lo vemos más en el Antiguo Testamento, pero una mala forma de verlo es que pensar que Dios da sueños para que el hombre se sienta superior. Porque no, Dios me reveló por sueños que yo iba a ser el próximo presidente. No sé quién te habló. O sea, yo no creo. No estoy diciendo que Dios no hable por sueños todavía, pero ese sueño tiene que ser pasado por la palabra. No pienses que porque soñaste algo, tú por eso eres cristiano. Porque hasta los incrédulos sueñan. O sea, eso no te asegura que Dios efectivamente te habló. ¿Cómo puedo asegurar que ese sueño efectivamente Dios me habló? Pues obviamente Dios me lo confirma con la palabra de Dios, me acerca más a Dios. Si no te acercó eso más a Dios, yo dudo que Dios sea el que te haya hablado,
Y hoy en día muchos sueñan, pero lo extraño es que lo que supuestamente sueñan no es para la gloria de Dios, sino para la gloria personal. O sea, soñaron que ellos iban a tener mucho dinero. Soñaron con un gran auto. Soñaron con una gran casa. ¿Ok? ¿Y Dios dónde está ahí? Sí, yo entiendo que pueda soñar, yo también he soñado. Es más, te puedo decir que cuando estaba yo en la universidad y iba yo a hacer un examen muy importante, soñé con el examen, entonces ahí Dios me habló que lo iba a reprobar o no. ¿Se dan cuenta, hermano? O sea, no caigamos en lo ridículo. No estoy diciendo que no puedes soñar y a veces tú dices, esto ya lo había visto. Ok, pero eso es personal. No puedes llegar con gente, si no sueñas no eres hijo de Dios, porque tú estás mal. Tú estás mal. O sea, el hecho de que tú sueñes y tal vez Dios te confirmó lo que soñaste es para ti. Dios te quiere confirmar algo, Dios te quiere hablar, Dios quiere que te acerques más, pero no es la medida para todos. No puedo yo esperar que todos sueñen, que todos hablen en lenguas, que todos sanen. Que Pablo mismo lo dijo, ¿son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Hablan todos en lenguas? No. Entonces no podemos generalizar. De que si alguien si no sueña, entonces no. No. En este caso, hermanos, en concreto, que estamos leyendo, vemos cómo es la omnisciencia de Dios, que sabe todo, que ya lo habita todo. El sueño de Nabucodonosor hacía que el rey se sintiera pequeño a comparación de todo lo que le venía. Este es el lugar que el hombre tiene en comparación con Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día tanto se habla de que soñaron, tanto se habla de que Dios los llevó casi a Venus, pero lo dicen en son de alzados, o sea, de que no, pues yo soñé esto y por eso deben obedecerme porque yo soñé esto. No. El sueño de Nabucodonosor, hermanos, tenía un mensaje especial. Pero el mensaje no venía de los dioses de Babilonia. El Dios del universo estaba anunciando algo que solo el rey Nabucodonosor iba a conocer a través del Dios verdadero. Hermanos, los poderes humanos vendrían y desaparecerían. Sin embargo, su pueblo vería que Dios, el soberano, haría y sabe cómo es la historia. Entonces, ¿cuál es el propósito del sueño de Nabucodonosor? ¿Cuál es el propósito de que veamos aquí que soñó? El propósito es demostrar la superioridad de la sabiduría divina sobre la magia, la astrología y la adivinación. ¿Ok? Otra vez. El propósito del sueño de Nabucodonosor es demostrar la superioridad de la sabiduría divina sobre la magia, la astrología y la adivinación babilónica. ¿Qué? Así que si tu compadre es Walter Mercado, pues no es nadie. No me vengas con esas cosas de que no, pues es que yo tengo palitos y ahí me van guiando. Entonces, no estoy diciendo que no exista ese tipo de cosas, pero si tú crees que eso es más superior a Dios, tú necesitas conocer a Dios, porque no hay nada que se compare a Dios. O sea, esas cosas no le llegan ni a los talones a Dios. Entonces, lo que los magos de babilónicos no pudieron hacer, Dios lo logró a través de Daniel con revelación hacia él. O sea, Daniel no supo el sueño, hermanos, porque fuera muy chicho, o porque tuviera una maestría, un doctorado. No. En ese momento, hermanos, las cosas espirituales, las cosas terrenales no te van a ayudar, No importa cuánto estudio tengas. Para las cosas espirituales se requiere otra cosa, el Espíritu de Dios. Entonces recordemos lo que dijo Dios a su pueblo, ¿no? Anota este versículo, Deuteronomio 29:29. Quiero decir este versículo, miren. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Es increíble, hermanos, pero hoy, viendo algunos estudios, la consulta del ocultismo ha aumentado en un 140%. O sea, los hombres van a la Ouija, van a las cartas, van al tarot, van al horóscopo, van a la bruja, van al brujo. Y ya no, ellos dicen, bueno, yo soy bruja, pero no como ustedes piensan.
Bruja significa sabia. No, no sé para qué sabia. No sé qué sabes, porque de saber no sabes nada. Es increíble, hermanos, pero hay libros a la venta, y me consta porque los he visto en librerías, que enseñan hechizos, que los puedes comprar y te enseñan cómo amarrar a alguien, cómo poner una enfermedad a alguien, cómo hacer que un hombre se fije en ti, cómo hacer que una mujer se fije en ti. O sea, libros que te traen todo lo que debes hacer. Y es interesante, pero la gente cree más en eso que en lo que la Biblia dice. También los cristianos están llenos de cábalas. No pases por debajo de la escalera. ¿Por qué? Es de mala suerte. ¿Quién te dijo eso? ¿Tiraste el azúcar? ¿Se rompió tu espejo? Lleno de cábalas. O sea, estás diciendo que la cábala, cuando se cumple eso, ¿tiene poder sobre ti? ¿Eso es lo que estás diciendo? O sea, no es Dios quien tiene el poder sobre ti. ¿Es esa cábala que tú crees? ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo a veces queremos cosas más que lo que Dios dice? Ojo, otra vez, no estoy diciendo que esas cosas no existan, yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que si tú crees que eso es más poderoso que Dios, tú tienes que conocer a Dios. Entonces, hermanos, esto nos debe dar una firme confianza. Si Dios sabe lo que pasa a nivel mundial y cómo transcurren los eventos y cómo transcurren los imperios, ¿no tendrá cuidado de nosotros que somos más pequeños que una nación y que somos sus hijos? O sea, si Dios sabe todo lo que va a pasar a nivel mundial, ¿no sabe tu vida? ¿No sabe que mañana tienes que comer? ¿No sabe que tienes una deuda? ¿No sabe que tú tienes un auto y que mañana se va a descomponer? ¿Tú piensas que no, Dios no lo sabe? O se lo tienes que, no, pues es que Dios no se dio cuenta, se le fue este chascarrillo y, pues ahora a ver cómo le hago. No, hermano, necesitamos conocer más a Dios, en verdad. Salmo número 25. Salmo número 25. Y aquí vamos a entender por qué Daniel entendió el sueño. ¿Por qué Daniel entendió el sueño que tuvo Nabucodonosor? Dice Salmo 25, versículo 9. Salmo 25, versículo 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Aquí cuando dice los humildes por el juicio, significa por un buen entendimiento. Porque, hermanos, constantemente estamos juzgando las cosas. ¿Cómo? Por decir, cuando está lloviendo en la calle y vas y tú dices, no, pues así lloviendo me voy a mi casa. Empiezas a juzgar qué calle está menos inundada. Estás haciendo juicios. Por donde menos me moje. Y empiezas a tomar juicios y decisiones. Encaminar a los humildes por el juicio significa que tú vas viendo las cosas de la vida y Dios te va diciendo, a través de tu buen juicio y de la palabra, cuál es la decisión más correcta. Eso significa. Y enseñará a los mansos, no a los mensos, a los mansos. ¿Quién es un manso? Que tiene dominio propio. ¿Qué? Sí, también como cristianos también la sabemos decir, sí, ¿quién dice que no? Y también sabemos hacer groserías y yo también puedo rayar autos, ponchar llantas, yo también puedo romper vidrios si quiero, ¿no? También. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque, ¿cómo se llama? Pues claro, te da miedo. No, pues es que analícenlo bien. Y después de eso, ¿qué ganancia vas a tener? O sea, que le rayes el auto, te vengaste o lo que tú quieras. Y entonces, tu auto se recuperó, tuviste más dinero, eres más inteligente, tu casa tiene un piso más. ¿Se das cuenta? Esa es la mansedumbre. La mansedumbre es que tú puedes también hacerlas, pero tienes dominio porque sabes que Dios dijo que la venganza es de Él. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios.
Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Daniel temía a Jehová, escogió el camino que Dios le mandó. ¿Gozará él de bienestar? ¿Ah? No tuvo rostro pálido, sino que un rostro robusto y fallado, 10 veces mejor que todos. Y su descendencia heredará la tierra. Sí, Daniel no tuvo hijos. Pero ¿saben cuál fue la mayor descendencia? Que ahorita lo estamos leyendo. Más de 2000 años y lo estamos leyendo. Esa era la gran descendencia que Dios le dio. Y vean lo que dice el 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará que. Ahí está el por qué Daniel supo el sueño. Esa es la razón. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y eso lo vamos a ver más adelante. Le tendieron trampa a Daniel. Y aún así Dios, ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, sí, Dios puede permitir que te pongan red. Pero una cosa es que te la ponga y otra cosa es que caigas ahí. Entonces, por lo tanto, hermanos, la historia sigue como Dios quiere. Y a pesar de que el hombre cada día y cada año y cada mes se corrompe, eso no estorba el propósito de Dios. Al contrario, esa gran oscuridad resplandece más Dios con su sabiduría, su poder, su plan. Y este verso, hermanos, es importante para que nosotros entendamos el por qué Daniel entendió el significado del sueño. Y es por la comunión de Daniel con Dios. A través no solamente de la oración, del estudio, hermanos. Del estudio de la Biblia, a través del sometimiento de su voluntad a la de Dios. Y aquí es donde Dios honra a los que le honran. La voluntad de Dios, hermanos, se entiende cuando Él es la prioridad de nuestra vida. Y Él es nuestra vida. O sea, las cosas de Dios no las vas a entender cuando tú llevas tu vida a tu manera. No las vas a entender así. Vas a entender la voluntad de Dios cuando tú te sometes a Dios. Cuando tú estás leyendo la Biblia y llevas tu vida a que Dios te guíe. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar ahí. Ya les pusimos un poco de base de por qué Dios va a revelar solamente este sueño a Daniel. Daniel 2:1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Entonces ellos vinieron y se presentaron delante del rey. Esta fue la clase de sueños especiales que tuvo el rey Nabucodonosor, tuvo más. Después dice que soñó con un árbol y Daniel le dijo que ese árbol era él y que si no le bajaba su orgullo iba a ser como una bestia. Que más adelante lo vamos a ver. Entonces, Nabucodonosor tuvo varios sueños, uno de los cuales finalmente lo despertó y lo turbó. Y el rey no pudo conciliar el sueño de nuevo. Quedó tan turbado que ya no fue posible dormir. Y el rey estaba convencido de que sus sueños de alguna forma presagiaban el futuro de Babilonia. Y como él no sabía cuál era su significado, mandó llamar a sus sabios. ¿Okay? Aquí magos no hace referencia a gente que hacía encantamientos como hoy conocemos, ¿no? Que encantan serpientes y dime cuál es, ve esta carta y después te la sacan, ¿no? De alguna u otra manera. No. Hace referencia a personas que estudian las estrellas. Hace referencia a esos magos, ¿se acuerdan cuando fueron a visitar a Jesús de niño? Fueron unos magos, no los reyes magos, los reyes magos no existen. Unos magos. ¿Qué eran unos magos? Que estudiaron las estrellas y vieron que la estrella de Belén había aparecido. Eso presagiaba algo que ellos entendieron como astrólogos. O sea, hermanos, Dios no está peleado con la ciencia. El problema es que el hombre entre más cree saber, más se siente independiente de Dios. Y no importa cuánto sepas, no importa cuánto conozcas de la naturaleza que Dios mismo creó, no importa. Si no te sometes,
eso va a ser tu perdición. Entonces, voy a dar un dato de ese tiempo, para que veamos la clase de magos, astrólogos que tenía Nabucodonosor, la clase de magos que tenía. Un babilonio llamado Naburmanú, ¿sí? Naburmanú, pudo calcular en ese tiempo la duración del año. 365 días con 6 horas, 15 minutos y 41 segundos. Solo tuvo un error de 26 minutos. Por eso cada 4 años tenemos un año bisiesto. Porque se juntan esas horas y crean otro día más. Entonces, fíjate, desde ese tiempo no había tantos satélites y telescopios de alta potencia para calcular en ese momento cuánto duraba el año. Más adelante otro babilonio hizo mediciones más precisas. Fíjate, ¿sabían la diferencia entre un año sideral y un año tropical? Un año sideral es el periodo aparente que hay de donde está el sol hacia una estrella. Ese es el año sideral. Y el año tropical es el tiempo transcurrido entre dos tránsitos sucesivos de la Tierra. O sea, estoy en un punto, ¿cuánto pasa de ese punto para llegar a ese mismo punto? Mira, ya lo habían calculado. Esa clase de magos estaban en la corte. O sea, los que ves ahí en el Facebook, ¿no? Se ven que son bien inteligentes y que saben de muchos temas y desarrollan. Esa clase de personas estaba en la corte de Nabucodonosor. ¿Sabes qué nos enseña esto? Que lo mejor que el hombre tiene para ofrecer en el reino de la sabiduría humana es totalmente insuficiente para resolver las necesidades espirituales más básicas. No importa en qué escuela estudies, no importa. Eso no va a satisfacer tu vida espiritual. Ve, o sea, había los mejores magos ahí, los mejores astrólogos, los mejores ingenieros, los mejores físicos, los mejores químicos. Estaban ahí. Y el rey les dijo, pues he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Bueno, pues te lo vamos a decir, ¿no? Dinos qué es y vamos. Para entender el oficio que desempeñaba esta clase de personas, debemos recordar que los babilonios adoraban a cerca de 4,000 dioses diferentes. 4,000. O sea, era un mago por cada uno. ¿Te imaginas toda la multitud que había de magos, astrólogos? Así. Y había un padre de todos los dioses, así como una madre divina. Los babilonios adoraban al dios Sol y a la diosa Luna, y a un dios del cielo y a un dios de la tierra, al dios del agua, o sea, puro panteísmo. Panteísmo significa que para los panteístas todo es Dios. La célula es Dios, el árbol es Dios, la piedra es Dios, el espíritu del agua, el espíritu del fuego, eso es panteísmo. ¿Sí? Entonces, ellos se guiaban por sucesos de la naturaleza para saber cuáles eran los deseos de los dioses. Los babilonios consultaban a personas especializadas en busca de esa información. Para el hombre caldeo, que vivía en un mundo de dioses y demonios, debía existir también un medio para contrarrestar las fuerzas del mal, y eso requiere otra clase de especialistas. Esos eran los encantadores, que aseguraban que eran capaces de ablandar el corazón de los dioses con cantos. Esos eran los encantadores. O sea que no, pues es que si es la ira de Dios, vamos a hacer que ese Dios que te mandó ese sueño, como que cambie de opinión. Los consejeros religiosos eran sumamente respetados. Los consultaban para todo, desde los asuntos relacionados con la agricultura hasta los nexos con la política. Como hoy pasa. O sea, hoy me da risa porque inicia un torneo de fútbol y ahorita que van a iniciar las elecciones el próximo año, hay uno que se llama el Brujo Mayor. Es un hombre gordito, chaparrito, barbón. Que él ya dijo quién va a ganar. Él dice ya quién va a ser el campeón. Él dice ya quién va a hacer esto, quién se va a morir. Cuando se murió este hombre, Octavio Caña, que es el hombre que salió en la serie de Vecinos, consultaron a una divina. La pasaron en la tele, consultaron a una divina. Pero me da risa lo que ella decía. No, él ya está muerto. Él ya está muerto.
pero él dice que está bien. Entonces le dicen, ¿pero quién lo mató? Díganos quién lo mató. No, está muy oscuro. Es que hay mucha turbación en las fuerzas. Alguien dice que no sabes. Pero la gente, no, sí, no, se siente el poder. No, sí. Ahí ves a la gente ahí embobada viendo esas cosas. No, sí, que nos diga la verdad, la neta del planeta. A ver cómo va a ir mi vida, cómo va a ir este año. O sea, hermanos, todo eso de que hoy es el año de la remisión, hoy es el año de la sustitución, radica en la brujería, ¿eh? O sea, que solamente un año Dios va a tener un atributo. El año de la misericordia, o sea, nada más ese año Dios es misericordioso. Eso es una herejía, ¿eh? Porque Dios no se puede dividir. Dios es uno. No, sí, es cierto. Entonces, ¿baso mi vida en eso? Pues no sé. Bueno, yo le creo a la Biblia. Ya lo demás, o ya ustedes quieren creer eso, pues ya. Entonces, en la antigüedad los reyes, hermanos, consultaban regularmente antes de tomar decisiones importantes a los consejeros religiosos. Esa es la razón por la cual el rey Nabucodonosor acudió a ellos preocupado por sus sueños. Entonces, hermanos, el sueño era algo que a él sabía que tenía un significado, pero no quería equivocarse. Pero ahora Nabucodonosor les dice, entonces, versículo 4, hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. A partir de este verso, hermanos, a partir de este verso 4, hasta el capítulo 9, todo el libro de Daniel está escrito en arameo. O sea, el capítulo 1 fue escrito en hebreo. A partir del verso 4 está escrito en arameo. ¿Por qué razón? Eso nos dice que las cosas que vamos a empezar a leer de profecías acerca del tiempo era algo que no solamente era para Israel, sino para todo el mundo. El arameo en ese tiempo era como el inglés hoy. O sea, el inglés, ven que es el idioma casi universal, ¿no? Hablar inglés para que vayas al extranjero. En ese tiempo era hablar arameo. Por eso se escribe en arameo. Rey, para siempre vive. O sea, primero viene la lisonja, ¿no? O sea, rey, tú eres el gran todopoderoso. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Entonces respondió el rey y le dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. La Reina Valera traduce, el sueño lo olvidé, pero fíjense, otra traducción, palabra de Dios para todos sobre ese verso, versículo 5. Fíjense bien, esa es la traducción correcta. Dinos el sueño, oh rey. Y entonces el rey les dice, yo no les voy a contar nada. Ustedes deben decirme qué fue lo que soñé. O sea, el rey sí sabía que soñó. Pero ahora el reto era, no les voy a decir qué soñé, porque ¿saben por qué no les voy a decir? Porque si yo les digo qué soñé, ustedes me van a mentir. Van a empezar no, pues esto significa esto, no. Entonces, para que yo esté certero de que ustedes lo que dicen es la verdad, me tienen que decir el sueño y qué significa. Y si no me lo dicen, los haré pedazos y destrozaré sus casas hasta que queden convertidas en ruinas. Nada más. Entonces, hermanos, el rey estaba probando sus encantadores y magos. Dios le había dado a Nabucodonosor el sueño de tal forma que el rey no tuviese dudas de su significado poco usual. El rey estaba convencido de que el sueño contenía un mensaje especial, pero en forma velada y oscura. Por lo tanto, necesitaba una correcta interpretación, pero surge otro problema. ¿Cómo podría estar seguro el rey de que la interpretación que le dieran los sabios era la única y verdadera? ¿Cómo podía estar seguro? Y no solo el producto de su imaginación. Así que decidió que cualquiera que interpretara su sueño debería, antes que nada, pues demostrar la habilidad para repetir los detalles del sueño. Y si un hombre era capaz de hacer eso, el rey estaría seguro de que su interpretación era la correcta. O sea, no es que lo haya olvidado, es que no les quiso decir. Entonces, hoy, hermanos, hoy en cierto modo deberíamos hacer lo mismo. ¿Cómo? Hoy muchos como magos, intérpretes, astrólogos, ingenieros, creen saber tanto la voluntad de Dios.
Pero había que preguntarles, ¿en qué parte de la Escritura te basas para decir eso? No, es que yo siento que es así. ¿En qué parte de la Biblia te basas? O sea, si no me dices la Escritura en que te basas para llegar a ese razonamiento, tú eres un falso, o sea, no es cierto. O sea, porque hoy muchos creen conocer todo de Dios. 1 Timoteo 6:3. 1 Timoteo 6:3. Entonces así deberíamos ser nosotros, hermanos. Te llegan con que no, Dios me habló. ¿Dónde te habló? No, es que estaba yo en el camión y de repente saltó un tope y ahí yo sentí que Dios me tomó. Ah, ok. Bueno, vamos a llegar hasta ahí, que sí. ¿Qué te enseñó? No, hermano, me está enseñando, Dios me dijo que tú vas a vender una casa y vas a traer aquí el dinero, porque hay mucha necesidad. ¿De dónde sacas eso? No, en el libro de los Hechos dice que la gente vendía. ¿No lees el contexto de ese verso? El contexto de ese verso es que había gente que estaba en mucha necesidad. Pero no necesidad de tener, necesidad de comer. Y ahí dice, y no es que se les decía, sino que ellos tomaban la decisión. O sea, no era que el pastor llegara y tienes que vender, el que tenga 2 casas que venda una. No, eso no es lo que dice Hechos. Era que la gente por su propia voluntad vendía. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos necesitados. Pero no es una norma cristiana, pero es que la Biblia dice que Dios le mandó que vendiera todo lo que tuviera al joven rico y que lo diese a los pobres. A ver, ¿para qué Dios le dijo eso? Porque así, entonces, cualquier rico que venga aquí, que venda todo lo que tiene. No, ¿cuál es el contexto? Que él quería heredar la vida eterna. Y él dijo que había hecho todos los mandamientos con el prójimo. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. O sea, todo eso lo he hecho de mi juventud. Entonces Dios le dice, bueno, pero te falta una cosa. ¿Cuál? El primer mandamiento es el que no haces. Porque yo no soy tu Dios es el dinero. Por eso véndelo, quítatelo. Y pues él no quiso. Entonces no quiere decir que cualquier rico que venga, pues que venda todo. No. Lo que quiere decir es que aún con tus riquezas, Dios debe ser siempre la prioridad. Dios. Tú debes amar a Dios por sobre todas las cosas. Tú debes conocer a Dios por sobre todas las cosas. No importa si tienes o no tienes dinero. Entonces, vean lo que dice 1 Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. O sea, si llega un mago, un encantador, ¿verdad? Y te enseña cosas que no están conforme a la Biblia, el tal está envanecido. O sea, envanecido significa alguien que se ha inflado, pero de mentira. Y, ay, ¿cómo existen esos, va? En el TikTok, ahí sale. Dios era no binario. Está tan envanecida. Nada sabe, dice ahí. Y delira. O sea, delira significa se le subió el humo a la cabeza. Porque Dios amaba a todos y Jesús dice, yo amo a todos los hombres. Ayer era que él era bisexual. O sea, y esa muchacha saliendo allí en el TikTok diciendo esas fanfarronerías, nada sabe, delira, está envanecida. ¿Y piensan que tienen la verdad? Ahí ves a los magos y encantadores queriendo demostrar cómo es Dios con sus encantamientos, con lo que creen. Pero la Biblia... No, es que la Biblia no, la Biblia es como el Corán, como todo. No es cierto. La que está envanecida eres tú. Y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecida. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No sé, ni los sigas, ahí en Facebook, en TikTok, no los sigas.
No tiene nada que enseñarte. O sea, está envanecida, nada sabe. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo esto, porque esas personas que dicen ese tipo de cosas, que están envanecidas, dicen cada fanfarronería, pero monetizan. Diciendo fanfarronerías, diciendo tonterías, pero monetizan. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. ¿Cuál es la tentación y lazo? Lo que antes entendimos, lo que antes dijo Pablo. ¿Qué dijo? O sea, para aquellos que quieren enriquecerse, empiezan a envanecerse, dicen tonterías y deliran. Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué significa extraviarse? Da la idea de que tú vas en un barco con una dirección fija y de repente estás a la deriva. Ese es extraviarte. O sea, estaban en la fe, pero de repente por tener tantas tonterías en la mente, se les subió el humo a la cabeza, empiezan a razonar cosas que no tienen razón de ser, ya no saben ni para dónde van. Es más, ya no saben si son cristianos. Estaba yo viendo en la semana, entrevistaron al hijo de Adán Romero, que empezó a leer a Carlos Marx, dice. Y él dice que el cristianismo debería estar en la basura. Así, el hijo del pastor, y su papá dijo, mi hijo llegó conmigo y me dijo que él tenía dudas del cristianismo, yo lo felicité. Le dije, qué bueno, hijo, que tengas esas dudas del cristianismo, porque ahora sí vas a tener una verdadera fe. ¿En qué? Pues quién sabe. O sea, ya es ateo. Y cantaba en la iglesia. Y sacó discos. Se extravió de la fe. ¿Cómo? Empieza a tener razonamientos necios, tontos. Se le subió el humo a la cabeza. Porque leyó a Marx, y no, sí, es que Marx dice que la religión es el opio del pueblo. Pero Marx tenía sífilis por tanto pecado de sexual que tenía. O sea, ¿le vas a creer a una persona así? Que no sabía cómo llevar su vida, pero quería dictar la vida de los demás. Y hoy mucha gente está en redes sociales, está diciendo que regresen a leer ese tipo de cosas. De Marx, de muchos filósofos, de comunistas que están en contra de la religión. Abran su mente, le dicen, abran su mente, no se queden solamente con la Biblia, abran su mente, hay más por conocer. Basura. Escuchar ese tipo de razonamientos, hermanos, de los magos, encantadores de este mundo, puede hacer que te extravíes de la fe. Empezando a pensar, no, pues sí es cierto. Sí, a ver, si Dios es tanto amor, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? O sea, ¿por qué hay tanto odio en el mundo? Hay tanta violencia en el mundo. O sea, deberíamos cambiar las normas. No importa lo que cambies. El problema no son los sistemas o la economía. ¿Cuál es el problema? Romanos 7. Y hallo esto, que el mandamiento es justo, santo y recto. Pero yo soy pecador, vendido al pecado. Es decir, el problema de que todo el mundo esté así no es la ley, es el hombre. Y hasta que no nazca de nuevo, no va a dejar el vicio, no va a dejar los malos pensamientos, no va a dejar esas malas relaciones, no las va a dejar. ¿Por qué? No tiene la fuerza, porque es esclavo del pecado. Entonces, hoy hay muchos soñadores, hermanos, con sueños que deberían ser guiones de películas de Hollywood. Y lo peor de todo es que incitan a otros a que también sueñen, como pensando que si no sueñan, entonces no tienen el Espíritu de Dios. Pero vámonos por la parte final, hermanos, ya se me acabó el tiempo ya.
Ya se me acabó el tiempo. Daniel 2:6. Ya nada más tengo 10 minutos. Daniel 2:6. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que ustedes ponéis dilatación porque veis que el asunto se me ha ido. Palabra de Dios para todos, de ese pasaje. Pero si me cuentan el sueño y su significado, los recompensaré con regalos y honor. Así que díganme el sueño y su significado. Los caldeos le respondieron nuevamente diciendo, Su Majestad, somos sus servidores. Cuéntenos el sueño y le diremos qué significa. Y el rey les dijo, ustedes solo están ganando tiempo. Ustedes solamente están ganando tiempo porque saben que no les voy a decir nada. Una de las cosas que la mayoría de los reyes y la mayoría de los hombres tenemos, falta de paciencia. Y Nabucodonosor no era la excepción, ¿eh? Les dice que nada más quieren ganar tiempo porque no tienen nada que inventar ni nada que hacer con respecto a lo que él ha soñado. Nabucodonosor, hermanos, tenía una base sólida para hacer esta demanda, pues los magos siempre habían sostenido que ellos tenían una relación íntima con los dioses. A causa de esta relación no sería difícil para ellos conocer el sueño y la interpretación, ¿verdad? Es claro que partiendo de lo que los sabios le dijeron al rey, Nabucodonosor se rehusó a darles algún detalle del sueño, pues para ver si sí es cierto. Y hermanos, hoy sigue pasando lo mismo. Puedes ir a cualquier brujo de Catemaco y te va a decir tu pasado, pero no te puede decir lo que te va a pasar. No te puede decir eso. ¿Por qué? No es Dios. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Bien dijeron, eso es verdad. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil. Sí, es cierto, sí es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. O sea, fíjate lo que ellos razonan, así es. Dios está acá y yo estoy acá. Y eso en un punto dado es verdad. Pero la religión es eso. La religión es Dios está acá, yo estoy acá, tengo que hacer ciertas obras para acercarme a Dios. Y no, en el caso del cristianismo, nosotros como cristianos, que no es una religión, Dios nos ha hecho cercanos por Jesucristo. O sea, por eso nada que ver con la religión. La religión es haz, deja, ponte, quítate, haz, come, no comas. El cristianismo no, es obedece, cree. Tienes que creer. ¿Qué? La palabra. No, bueno, algunos aquí dirían, no, bueno, es que ahí no estaba Walter Mercado, ahí no estaba Madame Sassou, ¿no? Ay, tu comadre, la que sale ahí en Venga la Alegría, ahí no estaba. Y pues, no, si yo hubiera estado, le hubieran dicho ahí cuál era el sueño. O aquel abuelito, ¿no? Que le dicen el brujo mayor, que está ahí en Catemaco, o Harry Potter y Dumbledore, ¿no? Ahí no estaban allí. Estoy ironizando, hermanos, porque antes eso ni se aceptaba. Ahora se ve como algo natural. La invocación de los muertos, gente en internet recomendando libros de amarres, de encantamientos, para atraer dinero, buena fortuna. Y es increíble que muchos cristianos piensen que ese es un camino alternativo. Ayúdate que yo te ayudaré. O sea, si yo tomo ese camino, no importa. O sea, Dios me tiene que entender que yo tengo que buscarle. Sí, buscarle a Él, no buscar tus tonterías.
Hermanos, nadie puede predecir el futuro, entiéndalo. Ahí es que me dijo lo que yo pensaba hacer o lo que pensaba realizar, pues te contestaré con un dicho mundano. Más sabe el diablo por viejo. O sea, ¿cuánta gente no llega con un brujo, con un problema? ¿Tú piensas que eres el primero que tiene un problema con su hijo, con su hija, contigo misma, de dinero? ¿Tú piensas que eres el primero? Una de las herramientas que Satanás utiliza es la sugestión. Y cuando ya entró en tu mente una idea, parece que todo se cumple. Pero eso no es verdad, hermanos. Solo Dios conoce el futuro y lo habita y lo revela a quien Él quiere. Nabucodonosor por un momento utilizó el cerebro. Dijo, no, estos me pueden mentir. Entonces díganme el sueño y su interpretación. Ellos dijeron, no, pues no hay hombre que pueda decir el asunto. Y tenían mucha razón. Se defendieron diciendo que la información que Nabucodonosor pedía las tenía, solamente lo tenían los dioses y no los seres humanos. Pero nada de lo que adujeron cambió la decisión del rey. Los acusó de conspiradores, de mentirosos y malvados, lo cual esos son. Después de todo, ¿acaso no contestaban ellos con sus supuestas artes mágicas para ponerse en contacto con las divinidades y que tráeme una gallina negra y una pata de conejo y tráeme un hueso de un cementerio y tráeme tierra de cementerio porque esa ya tiene mucho poder y te vas a ir a una cripta y tráeme agua pura y muchas cosas de encantamientos? El decreto real, hermanos, que se dio es que a todos los magos e inteligentes tenían que morir. Y eso incluía a Daniel. Eso incluía a Daniel. Salmo 139. Y con eso voy a ir terminando. Ahí le voy a dejar, hermanos, porque la parte que sigue es la parte que más vamos a analizar también. ¿A qué se refiere? Porque ahí le va a decir que Nabucodonosor vio una estatua de diferentes metales. Y Daniel le dice, con detalles. Pero cuando dice, no, es que Daniel tú eres muchicho. Dice, no, sino que mi Dios me va a revelar. Entonces, hermanos, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y a ellos les hará conocer su pacto. Si tú quieres conocer de verdad, o sea, que tú quieres, no solamente, hermanos, te voy a decir algo, porque muchas veces así lo arguyen. Piensan que la Biblia nada más es para la iglesia. O sea, la Biblia para mi hijo es para cuando venga a la iglesia infantil. Afuera, no necesita la Biblia. No. No estamos hablando de la iglesia, hermanos, ¿eh? Aquí con Daniel no estamos hablando de la iglesia. ¿De qué estamos hablando? De un reino. Estaba en la corte. En un momento muy difícil porque su vida peligraba. O sea, cuando Daniel se presentó ante el rey, era porque tenía una respuesta, ¿eh? Si en ese momento Daniel no tenía una respuesta, cuello. ¿Y qué fue lo que le funcionó en ese momento? La ley de Dios. Cuando tú o tu hija o tu hijo se presenten a un trabajo, sí, su currículum. Pero ¿sabes lo que más le va a dar peso para adquirir ese trabajo? La gracia de Dios. Y eso se obtiene cuando tú conoces a Dios. Dios te va a dar la gracia. Habrá una multitud de magos atrás que sean hasta mejores que tú. Más inteligentes. Que a lo mejor tú estudiaste solamente en la escuelita de tu barrio allí. Una escuelita ahí que pues nadie conoce. Y el otro estudió en la Ibero, en la UNAM, en el TEC de Monterrey. Y todos quieren el mismo puesto. Pero Dios da el dinero y el puesto y el trabajo a quien Él quiere. Pero ¿qué es lo que va a dar peso ahí? Sí, tienes que saber, obvio. Sí, el título, sí, está bien. Pero no te olvides
que la gracia de Dios pesa más. Y Dios te va a abrir puertas ahí. Pero ¿a quiénes? A los que le temen. A los que le temen. No importa quién esté detrás, tú confía. Dios te va a dar. Si tú le temes. Si tú le honras. Yo no dudo que alguno de esos magos era mejor que Daniel. ¿En qué punto? Tal vez conocía cosas que Daniel no, porque Daniel no lo sabía todo. Pero en ese momento, la gracia de Dios fue lo más superior. Y cuando se trató de decir algo de la verdad, Daniel era superior. Daniel era superior. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer, hermanos. Entonces sí, tú vas a llegar a un trabajo y tal vez no tienes mucha experiencia, pero tienes la gracia de Dios. Le temes, le buscas. ¿Tú piensas que Dios no te va a honrar? Por eso odiaban a Daniel. No porque hiciese trampa, sino porque esa gracia de Dios pesaba más, que fue superior a ellos. Ellos no lo soportaban. No soportaban que un hebreo, un esclavo, fuese superior a ellos. No lo soportaban. Pero Dios, que cuando Dios dice, te voy a dar, te voy a dar. Salmo 139, versículo 1. Voy a leerlo en traducción viviente, ese pasaje, y vamos a ir terminando. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Vas adelante de mí y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no lo puedo entender. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me encubra, que me oculte, y la luz que me rodea se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz no son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No puedo enumerarlos. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. Oh Dios, si tan solo destruyeras a los perversos, lárguense de mi vida ustedes asesinos. Blasfeman contra ti, tus enemigos hacen mal uso de tu nombre. Oh Señor, ¿no debería odiar a los que te odian? ¿No debería despreciar a los que se te oponen? Sí, los odio con todas mis fuerzas, porque tus enemigos son mis enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. ¿Y qué cosa es la vida eterna? Que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.